qué importante fue que esta persona, que fue un policía con una madre de familia, porque estábamos denunciados, dijo: señora, ustedes tienen que agradecer porque a su hijo le están formando en valores, no un antivalor. 5S Solet es el podcast donde aprenderás sobre la poderosa metodología japonesa que mejora la eficiencia y organización en cualquier entorno de trabajo. Prepárate para descubrir las 5S y llevar tu entorno laboral al siguiente nivel. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Aquí les saluda su amigo José Bailón en el podcast 5S Solet. Hoy, en nuestro cuarto episodio, tenemos una invitada de lujo que nos va a acompañar el día de hoy para poder hablar nuevamente de esta metodología. Voy a presentar a mi amiga Rosa. ¿Cómo estás, Rosita? Buenos días. Buenos días, José. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Primero voy a presentarte, por favor. Voy a hacer una pequeña presentación tuya y luego ya conversamos contigo. Okay. ¿Sí? Tengo a Rosa Higa. Ella estudió Informática y Administración de Negocios. Es presidenta de la Asociación Deportiva José Gálvez Nikkei. Es vicepresidenta de la Asociación Peruano-Japonés del Callao Profesional. Administradora del Colegio José Gálvez, coordinadora del Sistema 5S José Gálvez Kaizen, trabajó como coordinadora de actividades y cultura japonesa, docente por más de 16 años en la enseñanza a niños y jóvenes sobre la cultura japonesa y sus valores, docente en la Asociación Peruano-Japonesa, es consultor independiente en mejora de procesos, trabajó como gerente de operaciones en la franquicia H&S, trabajó como gerente de administrativo del grupo Sion y tiene 3 citas favoritas que me gustaría compartirlas con todos los amigos que nos están escuchando. Me gustaron muchísimo también. Una de las citas es: aprovecha al máximo cada hora, cada día y cada época de la vida. Así podrás mirar al futuro con confianza y al pasado sin tristeza. Otra cita: sé tú mismo, pero sé lo mejor de ti mismo. Ten valor para ser diferente y seguir tu propia estrella y no tengas miedo de ser feliz. Y su tercera cita es: goza de lo bello y ama con todo el alma y el corazón. Hoy conversaremos con Rosita aquí que nos acompaña. Bienvenida, Rosita, una excelente presentación también para ti. Y bien, amiga, mira, te cuento un poquito. La idea es hoy que hablemos un poco de que conozcan a la Rosa que tenemos aquí, que conozcan a Rosita de atrás, que nos cuentes un poquito de ti. A ver, dale, cuéntanos. A ver, yo estudié en el colegio en donde yo trabajo, inicial, primaria y secundaria. Toda mi vida estuve en ese colegio. Y luego de ahí inicié mi carrera en informática y más adelante lo de administración y negocios. He trabajado en diferentes empresas, como ya has mencionado, y luego llego al colegio José Gálvez como profesora de reemplazo en lo que era cultura japonesa e idioma japonés, porque una compañera y amiga mía iba a viajar a Japón. ¿Ya? Y es así como llego en el 2003. Termina el proceso, ella regresa y en el 2004 yo estaba trabajando en la Asociación Peruano-Japonesa y me buscan los directivos para llevarme a trabajar en el colegio. Al inicio dije, bueno, pues lo pensé, puede ser que no. Y como mi hija ya estaba estudiando ahí, dije, bueno, ¿por qué no? Es una oportunidad para también estar con mi hija ahí. Entonces ahí como llego a la parte administrativa, Ya. En el 2004. Ya voy a cumplir en este octubre 20 años en el colegio. Mira, qué bueno. Pero Rosita, cuéntanos un poquito, porque lo interesante que estamos hablando en este podcast 5S Solet, que queremos conocer cómo llegó estas personas a este tema de calidad. Pero cuéntanos un poquito quizás de ti, de tu infancia, dónde estuviste, por dónde viviste y cómo fue este proceso en el colegio. ¿Siempre te indicó, te ayudó el tema de calidad? ¿Lo sentías o no? ¿Cómo eras un poco de joven? Cuéntanos un poquito. La verdad es que yo siempre he sido ordenada, siempre me ha gustado tener mis cosas limpias, en orden, para poder encontrarlo inmediatamente. Y es así como en el 2015, recién a raíz de un exalumno, llega esta noticia al colegio. Pero yo ya lo venía trabajando pues sin saber que era 5S. Yo como profesora... Desde la casa. Desde mi casa, e incluso lo apliqué en el colegio sin saber que era 5S. ¿Por qué? Porque yo enseñaba desde el inicial de 3 años hasta quinto de secundaria, todos los cuadernos de japonés eran blancos con un círculo rojo y cómo determinar o detectar de qué grado era. Entonces empecé a colocarle etiquetas de colores
con el grado, Ya. sin saber que eso era parte de 5S, parte de una ¿Y tú lo hacías estandarización. eso en casa también? También. ¿Tu mamá era muy estricta con el tema del orden o ya a nivel familiar ustedes trabajaban todo este proceso? Claro, lo que pasa es que como si mis hijitos se pueden dar cuenta, pues mi familia proviene de la cultura japonesa, mis ancestros han sido japoneses que Ya. llegaron después de la guerra. Entonces ya teníamos parte de eso de ser limpios, de ser ordenados, entonces todo tenía que estar en su lugar. Entonces eso no me chocó a mí cuando lo practiqué en el colegio, pero sí veía que en el colegio todavía le faltaba mucho. Pero algo que no se podía aplicar porque como que íbamos dentro de los lineamientos que en aquel entonces se estaba ejecutando. Okay. Pero ya cuando llegan las 5 veces empezamos a recibir capacitación en febrero del 2016. Entonces ahí como que nos abrió la mente a todo el personal en donde hay un mundo diferente, un mundo en donde podemos mejorar con algo que podemos hacer. Yeah. Entonces recibimos la capacitación, intentamos hacer 5 veces y decidimos ingresar al Premio Nacional. Ni siquiera teníamos ni idea de qué era el Premio Nacional, de qué trataba y nada. Cuando llegan a bases como que es demasiado lo que tenemos que hacer y no hemos hecho absolutamente nada. Pero a ver, vamos por partes nuevamente. Ahorita nos contabas un poquito de la historia tuya, digamos que desde pequeña siempre has tenido este tema de trabajo en familia, un trabajo de la parte, no, digamos que por la descendencia que tienen, ¿no? Los dos, tu papi y tu mami son de Japón. Sí. Y ustedes cuando han estado aquí han trabajado, digamos que desde esa forma en casa. Sí, muy disciplinado. Eran las cosas que tenían que hacer a tiempo, no podíamos llegar tarde, llegar un minuto tarde para nosotros era una vergüenza, era mejor no ir al colegio, porque qué vergüenza que todos nos vean llegar tarde, teníamos que llegar limpios, ordenados, uniformados. Esa era algo que en casa ya se veía. Yo vivía antes en el Callao, a la espalda del aeropuerto. Ya. Con la ejecución de la segunda pista de aterrizaje y la ampliación, pues tuvimos que salir. Yo vivía en la ex Hacienda San Agustín, donde todas las familias eran de descendencia japonesa. Y al costado estaba pues la hacienda Tahuado, Kendo, Chuquitanta, todos los agricultores que estaban ahí eran de descendencia japonesa, porque cuando llegan los primeros inmigrantes, pues vienen de Okinawa también, Ya. y todos eran pues, su experiencia era en la chacra. La agricultura. La agricultura. Ya. Entonces fue a lo que se dedicaron durante todo ese tiempo. Entonces mis abuelos también estuvieron ahí. Y luego con esto de la ampliación, pues tengo que mudarme y digo, ¿a dónde me voy? Sigo trabajando en el colegio y me mudo a San Borja. Okay. Era muy lejos. Mis hijas al inicio, entre sí y no, que querían, ¿cómo se llama? Estudiarse o cambiarse de colegio, pero cuando íbamos a buscar colegio dijeron, hay un doka, hay esto, hay actividades que no tenían la cultura, las actividades japonesas, no lo tenían los otros colegios. Okay. Entonces yo le dije, si ustedes hacen un esfuerzo para no llegar tarde, tienen que levantarse temprano para llegar a tiempo. Y se levantaron a las 5:30 de la mañana. Ok, entonces mira, te mudas desde donde estabas inicialmente en el aeropuerto y después se vienen a San Borja, ya con tus hijas y demás, y ellas mantienen esta idea de seguir en el mismo colegio para hacerlo. Exactamente. ¿Por qué? Porque teníamos el tema del cambio, teníamos el tema de la cultura japonesa, la disciplina, la responsabilidad, el respeto a los mayores, el respetar a la persona que desde que está en la puerta, que cumple una función muy importante, que es la apertura a los alumnos, Okay. hasta los profesores y los directivos. Es decir, todos mantienen el mismo respeto, no importa el cargo que tengan, sino es la persona a la que estamos saludando o respetando, ¿no? Eso es muy importante para nosotros. Ok, ¿y cómo llegas luego, por ejemplo, cuando ya estás en este proceso de tu juventud, de tu infancia, cómo llegas así a ver este tema de la docencia? ¿Cómo llegas un poco a aprender el tema de la docencia? ¿Cómo te llama? Porque tu carrera, como hablas, es la parte informática, pero siempre está ligado, pero ¿cómo así te animas a trabajar un poquito en el proceso de dictar japonés, de enseñar la cultura y demás? Sí, a ver, y eso llega también de casualidad. Yo terminaba el colegio en el año 1990 y una profesora que me enseñó en el colegio me dijo, están necesitando una profesora en el Centro de Idiomas de la Católica que está en Camaná, en Lima. Yeah. Y yo le digo, pero yo no tengo experiencia, pero sí tienes el conocimiento. Entonces me dice, empezamos con algo pequeño, con un grupo pequeño. Y es así como llego a trabajar en el Centro de Idiomas de la Católica por 8 meses. Pero ya estaba estudiando la carrera de informática y como que los horarios a veces no eran adecuados. Entonces, al final, me quedé con los 8 meses, me quedé con la experiencia y hasta ahí quedó. Yeah. Pero en el 2011, que se va esta profesora, en el 2013,
3 que se va la profesora y otra vez me llama, pues me picó el bicho de, bueno, ¿por qué no voy a intentarlo si ya tuve una experiencia previa? Entonces es así como llego al colegio y estudio metodologías de enseñanza en las lenguas extranjeras para poder encontrar herramientas que pudieran ser más dinámicas y no solamente un tema de conocimiento, de teoría. Entonces busqué de qué manera podría hacer que los chicos aprendan. Entonces de ahí dividí. Los niños de inicial aprenden cantando, entonces tuve que aprender canciones para enseñarles los colores. Canciones en japonés. En japonés, adaptarlas del inglés, adaptarlas del español, para enseñarles en japonés, como por ejemplo eso que dice head, shoulder, y sando, que es, ¿no? Y es atama, kao, katashi, katashi. Entonces tratar de ver cómo hacer bajo la misma entonación, pues cambiarle las palabras y estos niños aprendan. Entonces es así como empezaron a aprender las partes del cuerpo, los colores, la familia, el día de la semana. Pero después vi que los alumnos de secundaria no cantan. Claro, o sea, a ellos les gusta el tema de la cultura. Entonces, así como que empecé a dejarles trabajos grupales de, por ejemplo, averiguar cuál es la moneda de Japón, en dónde está ubicado Japón, cuáles son sus límites, las comidas típicas, y también ingresarles al tema de los animes, lo que está hoy en día, que todo el mundo ve, ¿no? Con los jóvenes, los jóvenes, sí, sacan el manga, los animes. Entonces, por ahí que dije, bueno, a través de eso los jalo para que aprendan un poco de cultura y les voy enseñando palabras en japonés. Y así fue como que tuve que separar los grupos de acuerdo al interés que tenía. Qué interesante, Rosa, cuando nos cuentas esto, porque mira que te comenzaste a... Tu experiencia, tu familia, tu conocimiento familiar, lo aportaste a dar conocimiento. Pero luego has buscado y entendido qué es lo que necesitan para poder tratar de mejorar ese desenvolvimiento en el conocimiento. Buenísimo, de verdad que impresionante, porque hoy pues eres una de las mejores profesionales que yo conozco en el tema de japonés, y cómo has ido integrando este conocimiento a las diferentes edades. Entonces ya entendemos ahora un poco el cómo llegaste al proceso de enseñanza y cómo así 5S aparece en ese proceso de enseñanza contigo personalmente. ¿Cómo entendiste 5S? ¿Te capacitaste por ahí? ¿Lo vivías? ¿Cómo te comenzó a coger el proceso de calidad en general? Sí, en primer lugar, recibí el conocimiento en febrero del 2016 a través de AOTS. Pero después empecé a navegar en internet y me di cuenta de que no podía aplicarlo. No había como que una aplicación a la vida personal, no había una aplicación para colegios. Y dije, ¿cómo puedo yo aportar desde donde estoy hacia el lugar donde estoy trabajando? Pues todo era producción, productividad, claro, ventas, empresas, industrias. Entonces dije, ¿y el colegio qué? Yo no puedo decir, en industrias, ¿qué puedo decir? Este producto no está bien y yo lo desecho. Pero en el colegio yo no puedo decir, este alumno está mal. No, el alumno está desde marzo a diciembre con nosotros y tenemos que ver cómo le formamos o le cambiamos los hábitos para que mejore su vida personal y también apoyen el colegio. Okay. Entonces empecé a buscar información y no había. La verdad que ha sido muy difícil para mí desde mi experiencia aportar en el colegio, pero entonces empecé a estudiar, a buscar cursos que ayudaran a mejorar. Y es así como encontré un curso en la Universidad Continental en donde, por ejemplo, una persona de la SUNAT y diferentes empresas daban sus aportes. Ya. Entonces fui recogiendo lo mejor de procesos aquí y allá, y entonces fui armando como que una estructura de cómo podría aplicar en el colegio. No ha sido fácil. A mí en particular, para aplicar en el colegio y ver resultados, nos ha demorado 2 años, de verdad. Mira lo interesante, porque claro, no hay, muchas veces es eso, ¿no? No hay información, no hay... Y este podcast nace a raíz de eso también, ¿no? Muchos de los amigos que nos conocemos, que somos evaluadores, que trabajamos justamente ayudando a OTS, hemos encontrado muchas veces que no hay más información. Igual en las industrias, ¿no? Cuando uno va a las empresas, tú buscabas a ver qué empresa tiene implementada 5S. Mira, habían pocas. Y si habían pocas, no aperturaban para que tú puedas ir a ver. Entonces decíamos en algún momento, dichosos de aquellos que crean sin haber visto. Pero encontramos un poco la similitud en ese sentido, en que hay una deficiencia, o hubo, ¿no? Una deficiencia hace muchos años de no tener mucho conocimiento y cómo implementar 5S a nivel Latinoamérica. Porque claro, en Japón, digamos que muchas industrias, muchas empresas lo aplican, implementan, evalúan, pero una cultura japonesa no es la misma que una cultura latinoamericana definitivamente, ¿no? Creo que estos aportes que hemos encontrado, que venimos dando,
esperemos que ayude un poco a las personas a nivel Latinoamérica para que vean cómo lo vamos a ir implementando poco a poco. ¿Perfecto? Vimos la primera parte. Rosita, qué bueno y qué gusto entender un poquito de dónde viene toda esta inquietud, este conocimiento de la parte de calidad contigo. Vamos a ir a una parte siguiente que sería conocer el Colegio José Gálvez. Cuéntanos un poco del colegio, de su historia, para saber dónde se implementó. Porque claro, es como en las empresas, hay que saber la problemática de la empresa, la ubicación, la gente, para saber cómo vamos a implementarlo ahí. Ahora cuéntanos un poquito del José Gálvez para saber cómo se inició este proceso. Bueno, la historia del Colegio José Gálvez fue fundada por un grupo de inmigrantes japoneses que en 1922 llegaron al Callao y luego de ahí formaron una asociación. ¿Ya? Entonces, cuando pasa esto de la guerra, que todo el mundo conoce, la Segunda Guerra Mundial, lo que hacían estos inmigrantes, dijeron, bueno, pues en algún momento vamos a regresar a Japón y fundaron el Colegio José Gálvez el 5 de mayo de 1926. Entonces, a raíz de la rendición de Japón, dicen, bueno, pues entonces ya no vamos a poder regresar, sí, de modo, entonces nos tenemos que quedar y continúan con la enseñanza, con este colegio que al inicio se llamó Callao Nihonjin Shōgakō, colegio de primaria del Callao, ¿no? Solamente para japoneses, con la currícula de Japón, directores y profesores de Japón, con la intención de que terminen aquí y puedan continuar sus estudios ahí en Japón. Okay. Grande fue la sorpresa cuando pierden la guerra, los japoneses son perseguidos y una de las historias es que iban a expropiar el colegio. Wow. Para evitar la expropiación es que se deciden dos cosas. Tenían que colocar a un director peruano y a recibir niños peruanos, alumnos no solamente peruanos. Entonces se decidió hacer eso y se cambia de nombre a José Gálvez. José Gálvez porque luchó en el combate del 2 de mayo en el Callao. Ya. Entonces por eso se cambió de nombre y se conoce con los dos nombres. Hoy en día tenemos promociones que estudiaron con el nombre antiguo y promociones que estudiaron con el nombre nuevo, con el que yo estudié. Ya. Entonces, así es como esta historia. Tenemos 98 años, se encuentra en el Callao, a unas media cuadra de las Caras de Atahualpa, famoso Perú, porque es una zona muy difícil del Callao. Pero a pesar de que el colegio se encuentra en esta zona en donde muchos tienen temor de ir por la delincuencia, por los asaltos, por todo lo que pueda pasar, pues cuando pasan en la puerta del colegio encuentran un mundo diferente, un mundo en donde no creen que los alumnos saluden con la venia, para todos esos Ohayou gozaimasu en la mañana, konnichiwa en la tarde, sayonara si se van, sean o no sean descendientes japoneses. Actualmente tenemos solamente el 5% de descendientes japoneses. El resto de alumnos son los que viven en la zona. Y los papás nos agradecen, ¿por qué? Porque mantenemos el respeto, la responsabilidad. Y uno de los que te sorprende es el tema de la puntualidad. Nosotros trabajamos desde las 7:40 hasta las 3:35, son las de horario de clase. Yeah. Pero si el alumno llega a 7:41, se cierra la puerta y ya no regresa hasta el día siguiente. Quizás estamos contra una ley del Ministerio de Educación en donde digan que los alumnos no pueden estar afuera y tienen que ingresar. Pero la responsabilidad de que lleguen temprano es del padre de familia. Claro. Y nuestra responsabilidad es si el alumno ingresa al colegio hasta la hora de salida, es responsabilidad del colegio. Esto lo han entendido los padres. Al inicio tuvimos bastante dificultad con los padres de familia que decían que pagaban su dinero y que tenían el derecho de ser ingresados. Pero es un antivalor. De repente es algo que están apoyando el ministerio, que nosotros no estamos de acuerdo, pero nosotros agradecemos que los padres apoyen la decisión de que se respete el tema de la puntualidad. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque a veces eso lo vemos diferente. Es algo que debería ser normal, el ser puntual, pero se ve como la excepción, ¿no? Se ve como que, uy, que es súper bueno, pero debería ser algo normal. Qué buenísimo entender un poquito la historia del colegio, porque ahora sí ya nos podemos ubicar. Entonces, tiene muchos años. Inició con todo un equipo de trabajo pensando en equipos japoneses, personas japonesas. Tuvo este pequeño cambio a que también tenían que ser con personas del Perú. Y hoy, ¿cómo está, no? Hoy, en la ubicación que tiene. Yo he visitado el colegio y digamos que dentro de las anécdotas que me decían, siempre deja tu vehículo cerquita a la puerta, ¿no? Pero de verdad es nuestra realidad. Es lo que hoy se tiene y cómo está ubicado. Pero es importante conocerlo porque eso también les da una problemática distinta, que ya le iremos hablando ahora en la implementación. Vamos a pasar a la tercera parte, Rosita, y aquí sí a explayarnos un poquito más en entender cómo hicieron el proceso de implementación, cómo iniciaron toda esta magia
de la implementación en el colegio, como tú mencionabas, al inicio, supongo que han sufrido un poquito y demás, pero cuéntanos con detalles, a ver, toda esta problemática, ¿cómo inició la implementación en el colegio? Después de la capacitación que tuvimos en febrero, nos llegan a nosotros las bases de un concurso, que es el Premio Nacional 5 veces, que todos lo conocen, para los que estamos dentro del rubro. Y al inicio nosotros tenemos un consejo directivo. Y era, ¿nos atrevemos a postular o no nos atrevemos? ¿Qué hacemos? Porque las bases eran bastante tediosas, algo que nosotros nunca habíamos tenido, nunca habíamos preparado, no teníamos ni siquiera indicadores. Pues perdieron, los que dijeron que no, perdieron contra nosotros, un grupo de que sí decíamos, yo sí quería. ¿Fue en elección? Sí, fue una elección de 5 personas y solamente 2 dijeron que no y el resto dijimos que 3. 3 contra 2 y bueno, se tuvo que implementar. Pero ahora ya, la decisión era, sí, vamos a implementar, porque dentro de la base veíamos que la alta dirección tenía que tener la convicción de que debe implementarlo. Ya. Entonces, primero que hicimos es, bueno, pues a la promotora, ustedes firmen de que sí vamos a implementar. Pero después, el otro tema era, ¿cómo lo vamos a implementar? No teníamos ni la más mínima idea. Claro, es que no había una experiencia previa de haber implementado en colegio. En donde yo diga, pues sí, puedo hacer esto, lo otro. No, absolutamente. Entonces veíamos, la primera era cuando seleccionar, ¿qué tenemos que seleccionar? Y empezamos. Entonces, al inicio solamente fue como seleccionar, ordenar y limpiar. El limpiar lo entendíamos solamente como pasar el trapo y decíamos campaña de limpieza. Es como que la campaña de limpieza en julio antes de irse a las primeras vacaciones y la de diciembre antes de ir a las vacaciones de fin de año. Pero no solamente era eso, y el resto de días seguían ensuciando, seguían botando cosas en el piso, en el patio, o sea, todo era como que todo sucio en el salón, los papeles tirados, y a nadie le importaba, incluso en los cajones encontrábamos cáscara de plátano, o sea, todo lo que comían. Entonces después dijimos, no, eso no puede ser. ¿Qué nos motivó? Que a pesar de que habíamos ingresado y no tener experiencia, tuvimos nuestra primera medalla, que para nosotros es el que te mayor valor y el punto de inicio, la medalla de bronce, porque pensábamos que no íbamos a obtener nada. Entonces esa medalla de bronce nosotros lo cuidamos y lo valoramos más, porque fue nuestro punto de partida y nuestro como que cheque emocional, sí podemos hacerlo, no estamos tan mal, entonces vamos a seguir avanzando. Entonces ahí es como ya entendimos de que no solamente era limpiar en una campaña de limpieza. Entonces empezamos a ser como que más consecuentes, es decir, si encontramos un cáscara de plátano, recoge tu basura, recoge esto. Pero teníamos que como que tener a todos los profesores en el patio a estar atentos a quien votara algo, porque todo el patio estaba sucio. Pero ¿y cómo hicieron entonces? Y entiendo claro, porque la motivación que mencionas con el premio definitivamente es espectacular. Al inicio, con esa motivación, cuando la gente recibe esa premiación, infla el pecho y se siente orgulloso de lo que viene logrando. Y fuimos con una banda y nos invitaron a comer, entonces fue muy emocionante, ¿no? Igual, me gusta porque en Arcroma hicimos algo similar. Todo ese primer año que trabajamos, igual, al seleccionar, ordenar y limpiar, entonces hay mucha similitud y claro, ganamos el premio de bronce, igual con mucho esfuerzo, ¿no? Pero, ¿cómo iniciaron, cuando tú inicias, un poquito el proceso del inicio? Por ejemplo, dijeron, ya, formaron a los profesores para que los profesores ayuden a limpiar, hicieron equipos. ¿Cómo fue el detalle detrás de cámaras? Ya. Al inicio, bueno, como el detrás de cámara hace un rato, bueno, yo estaba bien motivada. Yo dije, bueno, pues yo ya lo hacía con los cuadernos japonés, pude aprender un poco más. Entonces, a dedo me dijeron, entonces tú vas a ser la coordinadora general. Y yo, ¿coordinadora general de dónde? Si todavía no tengo un amplio conocimiento como para poder llevar el liderazgo. Pero bueno, hasta el día de hoy sigo siendo la coordinadora, nadie quiere tomar ese puesto. Todavía. Entonces, armamos un equipo. Y entonces nos guiamos de todo el expediente de las bases en donde decía, teníamos que tener un equipo de facilitadores, que son las personas que van capacitando. El equipo de promotores, que son las personas que van a difundir el tema de lo que vamos haciendo. Y el equipo de auditores, que van haciendo como el piloto, el monitoreo de todo lo que vamos haciendo. Entonces, el equipo, que estaba conformado por 5 personas, que eran 2 que perdieron, igual tuvo que sumarse a ese equipo. O sea, sí ingresaron a sumarse. Tuvieron que, porque si la decisión de la promotora era que sí lo aplicáramos, pues sí o sí tenían que estar dentro del equipo, porque nosotros teníamos que dirigir. Claro. Entonces, Rosita, cuéntanos
¿Cómo hiciste desde la base, en la implementación, pero con todo el equipo desde inicios? A ver. Bueno, como te decía, cuando decidimos ingresar al Premio Nacional, pues hubo una votación del 3-2. Entonces, ese 3-2 dijimos, bueno, pues hay que tener un líder. Y ahí es donde me nombran a mí, a Dedocracia, para ser la líder del proyecto, para ser la coordinadora de 5S, ¿no? Y al inicio dije, pues, ¿cómo voy a ser una coordinadora si no tengo el conocimiento suficiente como para liderar el equipo? Y dije, bueno, pues entonces sola no voy con todo el equipo. Entonces, los 5 estamos en los 3 grupos los que planteaba AOTS, que eran de facilitadores, que son los que capacitan, los de promotores, los que difunden todo lo que estamos haciendo, y los auditores que van verificando todo el proceso de lo que vamos haciendo. Al inicio no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque estas personas que también fueron colocadas en esos lugares tampoco tenían conocimiento de qué es lo que tenían que hacer. Ya. Pero bueno, dijimos, pues hay que tener una estructura, y así empezamos. Entonces empezamos a capacitar a los profesores. Teníamos cada semana de gestión una capacitación, le enviábamos el material, hacían que lean. Igual para los alumnos, lo incluíamos en las áreas, porque están incluidas en el área de personal social, en ciencias sociales. O sea, dentro de la currícula tienen que aplicar 5S y se tienen que tomar evaluaciones de 5S. Tanto es así que en esta semana y la semana que pasó, yo creo el formulario para saber que si el nivel de implementación, que es lo que estamos esperando, es lo que los profesores están aplicando, pues yo soy la que tomo la evaluación, la que creo el enlace, y todo ahora es por formulario. Antes era por papel. Ya. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos que digitarlo en un papel, luego de ahí pasar al área de impresión, gastar hojas, impresión, tóner, y luego llegar al alumno. Luego del alumno, el profesor tenía que corregir uno por uno, entonces el proceso era muy largo. Yeah. Entonces, este año que hemos implementado el formulario donde las respuestas ya están listas, están marcadas, entonces ni bien termina, el alumno sabe si aprobó o no aprobó. Ahí mismo. Claro, mismo. ya por la tecnología, estas plataformas, el Google Form y demás, tienen algo así, claro, para poder hacer. Pero eso lo aprendimos cuando en pandemia, cuando ya no teníamos que ir al colegio, no podíamos imprimir, entonces teníamos que buscar estrategias de cómo seguir evaluando a los alumnos. Y entonces es así como que empezamos. Google Form para profesores, para los alumnos, también para los padres, entrevistas, todo era con Google Form. Pero entonces, cuando nos mencionas esta implementación inicial, forman estos equipos de líderes, que son pues, los 5 inicialmente que se comenzaron a capacitar también. Porque eso es un tema importante, la capacitación es vital, ¿no? Si no, no puedes ir a implementar nada, si no sabes, o tú mismo te capacitas o traes a alguien externo que los pueda capacitar. Luego, cuando arman estos entrenamientos para los profesores y para los alumnos, ¿hay qué encuentras también? ¿Por qué? Porque claro, el profesor también es una problemática distinta, ¿no? Yo supongo que al inicio el profesor te va a decir, pero ese no es mi trabajo, ¿no? Yo quiero enseñar mi materia, ¿por qué tengo que enseñar lo otro? ¿Cómo hicieron ese inicio también? Porque vas a formar cultura. Estamos hablando un poco de lo que inicialmente trabajaron, es formar cultura, porque estás hablando del primer año. Exactamente. Entonces, ¿cómo te enfrentaste a esto de los profesores y también a los alumnos, ¿no? Desde el otro lado, el alumno pues no hacía la limpieza, el alumno no seleccionaba. Quizás por ahí parte de la currícula la acomodan, pero cuéntanos un poquito esos detalles detrás. Sí, eso es cierto. Al inicio el profesor decía, esto no es mi trabajo. O sea, nos hemos encontrado con más del 50% que no estaba de acuerdo, que decía que era un trabajo adicional y que nosotros no le pagábamos para que limpiara, para que diera esas charlas y para que se capaciten en 5S. ¿Por qué? Porque era un profesor de su área y era suficiente con eso. Y para los alumnos también, no solamente los alumnos, porque los alumnos son los usuarios finales. Con quien tuvimos problemas son con los padres, que son los clientes los que pagan. Yo pago la pensión para que mi hijo reciba educación, no para que se ponga a limpiar. Ya. Entonces, era chocante para nosotros cómo tratar con ese tipo de padres que entendieran que no era simplemente el limpiar por limpiar, sino el limpiar porque debe mantener su zona limpia. Yo le decía, y en su casa, mamita, usted permite que el chico esté con toda la basura encima y así estudie. No, en mi casa no puede ser así. Y entonces, ¿por qué en el colegio sí? Entonces, eso lo que hicimos es trabajar con los padres de familia, hacer las charlas, hacerle entender. Al inicio sí hemos tenido un montón de problemas, como decía, son 2 años de implementación que nos tomó hacerle entender al padre de familia, al profesor y al alumno. Hoy en día igual, no crean que el 100% de los profesores estén 100% convencidos de que esto va a funcionar. Ya. Y generalmente tenemos que ir capacitándoles, monitoreando y hacer, pues como que estar detrás de ellos y hacerles entender que sí les sirve para su misma vida personal. Pero solamente entonces con capacitación.
es capacitación y monitoreo. Es muy importante, porque de nada vale que yo lo capacite, puedo tener la teoría. ¿Ya? Pero ¿y cómo lo aplico? Entonces es enseñarle la teoría a través de la capacitación, el ser uno el ejemplo de decir esto se hace de esta manera. Por ejemplo, si yo quiero evitar accidentes, pues yo tengo que crear un mecanismo para que suban las escaleras sin que se choquen. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, como los carros, dividimos la escalera en la mitad, los que suben van por este lado de la derecha y los que bajan por el izquierdo. Pero era que el profesor y nosotros teníamos que subir por ese lugar y los alumnos también. Cuando veían, porque generalmente los alumnos, ¿qué hacen? El profesor es su máximo referente, es lo máximo, ya, claro. Antes que los papás. Y eso nos ha pasado a todos, ¿no? Mi profesora dice esto y así lo voy a hacer. Entonces es que nosotros nos convertimos en los referentes de hacer lo que queríamos que los alumnos repliquen. Entonces es así como hemos ido viendo el tema de la subida de las escaleras, un profesor arriba y otro profesor abajo. Pégate a tu derecha, no lo hiciste bien, vuelve a bajar y sube por tu lugar. Baja por la izquierda, no lo haces bien, vuelve a subir. Entonces es así como hemos tenido 2 años como que guardianes de las escaleras, guardianes del patio de que no boten las cosas, pero ha sido muy, muy difícil porque nos hemos encontrado con personas que no querían hacerlo. Como ella puede, es la cultura, es su cultura, así lo hacen en su casa, nadie nunca le dijo nada, así lo hacen en la calle. Y entonces, ¿por qué el colegio los tiene que cambiar? Pero ha sido al inicio muy, muy difícil. Y entonces, listo, ahí entendemos cómo si hacia el alumno fue, pongámoslo así, ¿no? Le pusieron un líder que le pueda dar el ejemplo y pueda seguirlo. Pasa en la empresa igual, ¿ah? El contagio se da porque las gerencias, las direcciones limpian, organizan, seleccionan y la misma gente dice, uy, no, la empresa sí está teniendo en serio el tema. ¿Y cómo fueron para esos docentes? Porque nos explicabas, claro, que no fue fácil, que un 50% de los docentes no estaba de acuerdo y también con ellos, ¿cómo comenzaron a motivarlos para que comiencen a iniciar ese proceso de trabajo? Primero, empezamos a aplicarles con su vida personal. O sea, dejamos de lado el tema del colegio. Entonces decíamos, todos tenemos problemas en casa y problemas en el colegio. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando vamos a la casa, resolvemos los temas de la casa. Nosotros no podemos llevar los problemas del colegio a la casa. Entonces dijimos, vamos a hacer la primera S. Entonces, todos tenemos problemas. Entonces, la primera S es lo que es de casa para la casa y lo que es del colegio para el colegio. Primera S. Y luego empezamos a ordenar. Tenemos diferentes problemas o diferentes tareas o actividades que hacer. Hay que priorizar. ¿Ya? Porque la segunda S es tener el tema de la priorización, ¿no? O sea, lo que es más frecuente cerca a nosotros. Entonces, las actividades que tenían que hacerse sí o sí en ese día, en esa semana, pues teníamos que colocar un listado. Pero ellos mismos tenían que hacer con su propia vida. O sea, ¿cuáles eran? Por ejemplo, de repente la actividad de llevar a la hija, al hijo a tal lugar, entonces eso era algo que no podía delegarlo, no podía dejarle a otra persona, lo tenía que hacer él. Y así una serie de actividades. Algo que podía hacer a la semana, algo que sí podía estar aplazando. Entonces, ahí pasamos con la segunda S. Y la tercera S es, pues tenemos que limpiar. Entonces, tenemos que separar qué va al colegio y qué va a la casa. Entonces, al colegio no puedo entrar con problemas de casa porque al final le trasladamos a los alumnos y a veces de repente llegamos renegando y le gritamos al alumno, sin que el alumno tenga la culpa de qué es lo que le está pasando al profesor. O a veces dicen, oye, ¿qué le pasa a este profesor? ¿Por qué está actuando así si ayer estaba de otra manera? ¿Ya? Entonces, empezamos a hacer las limpiezas, como decíamos. Y luego estandarizar. Entonces decíamos, frecuencia, semanal, mensual, quincenal, diario, y así de esa manera pues tenían que ellos que priorizar. Y luego de ahí, que si nosotros no queríamos que el profesor pues otra vez le caiga en la moral, se baje la moral por cualquier problema que tuviera, es un tema de disciplina, mantener lo que estaba haciendo. Entonces siempre decíamos, profesor, ya sabe, los problemas a su casa. Aquí pasa la puerta, son temas del colegio y lo que ocurre en el colegio solo se queda aquí. No se lleve las cosas del colegio a su casa ni tampoco traslade a su casa aquí. Entonces, así fuimos como trabajamos el tema personal. Cuando ellos entendieron que sí les sirve para su vida personal, entonces ahora sí vamos a aplicarlo con los alumnos. Los alumnos que de repente se portan mal es porque algo pasa en casa. Entonces, nosotros como profesores y tutores tenemos que averiguar. No es que el alumno quiera portarse mal. Claro. Viene de repente con algún problema que tenga y si nosotros no le preguntamos, si no lo entendemos, no podemos juzgarlo. Entonces es así como yo también aprendí esto, ¿no? He trabajado en grandes empresas como por ejemplo la fábrica de embutidos Bret, en otras empresas grandes con adultos. Y dije, no, lo mío es trabajar con niños y jóvenes porque con los adultos es muy difícil cambiarlos. Siempre dice, ¿acaso tú tienes la razón? ¿Y por qué lo tengo que hacer? Porque tú lo dices. Entonces, es difícil trabajar con adultos. En cambio, un niño lo pueden ir formando poco a poco con hábitos, diciéndole, esto es así, puedes hacerlo de esta manera, motivarlo. Y el alumno, pues, se siente querido y se siente reconocido cuando decimos, bravo, esto lo hiciste bien, aunque sea con ese aplauso, se sienten bien.
Entonces ellos se motivan y así es como uno pues sigue la docencia, ¿no? Pero dices algo importante y obviamente que te sale el corazoncito de docente, pero eso es que es de verdad. Y te imaginas las empresas que tienen que trabajar con adultos, ¿no? Difícil. Totalmente. ¿Por qué? Porque vas a hacer un cambio cultural, un chip muy fuerte, porque ellos ya vienen con hábitos formados, ya vienen con una idiosincrasia formada. Por años. Pero entonces ustedes tuvieron una ventaja, si lo ponemos en resumen, y siempre ponemos un poco el resumen para que la gente que nos escucha lo pueda coger el tip. Es trabajar en los colegios desde pequeños. Hay que formar esta educación con los niños porque es mucho más fácil el amoldarse, ¿no? La motivación importante, igual que buscamos en la industria, ¿no? La motivación hacia la gente, pero con los niños más aún. Formando equipos de trabajo, también de lo que mencionabas, tratando de coger un poco el tema de familia, el tema de su casa, para que inicialmente puedan entender cómo las 5S sí les va a ayudar. Entonces, mira lo importante que mencionabas al decir que con los docentes tuvieron que trabajar esa profundidad de entender que las 5S la tienen aplicando a su familia, a su día a día, a su casa y tratando de hacer una separación entre el colegio y la vida familiar. Entonces así comenzaron a formarse ellos el entender que esto sí servía y funcionaba. Exactamente, que no era un trabajo adicional, sino que también les ayudaba, como por ejemplo, un profesor que puede ser de matemáticas. Nosotros estandarizamos los colores. Matemática en el colegio es cuadernos azul. Comunicación, cuaderno amarillo. Pero ¿qué pasa? Que es amarillo desde primero de primaria hasta quinto de secundaria. ¿Y cómo lo vamos a reconocer si encontramos algo en el patio? Entonces, creamos los famosos pocayoques, que es a prueba de errores. Colocamos colores a cada salón. Por ejemplo, primero A de primaria es color turquesa. Entonces, si yo encuentro una etiqueta turquesa del número 5, le pertenece al alumno número 5 de primero de primaria. Si vamos a tercero de secundaria, tiene que ser anaranjado con el número que corresponde al alumno. Entonces, si encontramos un cuaderno blanco con una etiqueta verde, por ejemplo, sabemos que es de japonés de segundo de secundaria. Y entonces cada salón tiene un color y cada cuaderno también tiene un color. ¿Qué lo diferencia? El número de orden de cada salón. Y así es fácil de detectar. Lo hemos hecho con los cuadernos, con los libros, las agendas, las sillas, las mesas, absolutamente todo. Entonces, el alumno que llega tiene la mesa de esa numeración con el color de su aula, con la silla también. ¿Qué hacemos? El sentido de pertenencia, de cuidar lo que me han asignado. Entonces, antes, ¿qué pasaba? Como nada tenía etiqueta, si algo se rompía, se deterioraba, teníamos que buscar quién fue el culpable. Claro. Ahora no. Como tiene el número de orden, entonces esa persona, así no se haya sentado, si se cambió de silla o de sitio, pero no llevó su silla y algo lo rompió, esa persona lo tiene que reparar porque ahí está la etiqueta con su número de orden. Claro. Entonces, ¿qué hace? Me cambio de sitio, muevo mi silla, muevo mi mesa. Claro. Sentido de pertenencia, cuidado, y es una responsabilidad que va de principio a fin. Entonces ya no perdemos el tiempo en buscar quién es el culpable de algo que se haya roto, pintado o algo que haya malogrado. Y mira que nos hablas de un buen tip que para las personas que nos están viendo es un tip buenísimo. ¿Por qué? Y lo vemos en las industrias también. La identificación, la señalización, los colores ayudan a minimizar estos tiempos de búsqueda, ayudan a estos niveles de pertenencia. Por ejemplo, algo que hicimos nosotros como empresa fue darle a las personas de las diferentes áreas que ellos expliquen sus procesos. Y eso poco a poco yo lo aprendí del colegio. La visita que tuve, claro, los jóvenes te explicaban qué significaba tal cosa, asumían que era de ellos, y eso si lo llevamos también a la industria pasaba lo mismo. Las personas comienzan a asumir su área, sus equipos, su maquinaria, la explican, cómo la usan, y ese nivel de pertenencia es impresionante cuando tú ya conversas con la persona, porque tú te das cuenta cómo lo cuida, te das cuenta cómo lo maneja, y eso es uno de los tips que debemos generar al final. La implementación del programa 5S debe generar ese top de pertenencia, porque cuando es tuyo, por más que no quieras, lo vas a cuidar. Exactamente. Entonces eso hace que el sistema se ponga muy fuerte o tenga un nivel de madurez mayor en las industrias y en las instituciones. Claro, es lo que le da sostenibilidad y para nosotros ella es una cultura institucional. Algo que también hemos hecho es
Recuerdas que te comenté que al inicio hacíamos las campañas de limpieza. Sí, claro. Pero hacíamos la campaña de limpieza en julio y en diciembre. Hoy en día entregamos un trapito amarillo, un cuadradito de trapito amarillo a cada alumno. Entonces, ¿qué hacemos? Que cada uno tiene que limpiar su mesa y su silla todos los días. Entonces, si lo ensucia, es el que tiene que limpiar. Si de repente botó una cáscara de plátano o algo se le cayó cuando estaba tajando al piso, es el que tiene que limpiar. Tiene que traer el recogedor y la escoba y tiene que limpiarlo. Y las escobas también están rotuladas por aula. No pueden llevarse la de otro salón. Claro. Entonces, si la escoba se deteriora, ¿por qué? ¿Por qué si dura la de las demás y por qué ese salón no? Entonces tienen que enseñarle al alumno a usar la escoba, a usar el recogedor. Cuidar también las cosas del colegio, las que están en áreas comunes. Y también es muy importante. Entonces ya no se toma más tiempo, porque cuando hacíamos esa campaña de limpieza, ¿qué hacíamos? Perdíamos tiempo porque todas las mesas y sillas bajaban al patio. ¿Ya? Y luego el detergente para limpiar las mesas y sillas, porque en 5 meses no habían sido limpiadas. Entonces se perdía bastante tiempo, se desperdiciaba agua y todo el patio quedaba un charco. Ya, claro, porque hacías una sola limpieza. Una sola limpieza cada semestre. Ya. O sea, antes de vacaciones, de cada vacaciones, una sola limpieza. Hoy en día ya no se pierde tanto tiempo porque antes utilizábamos 3 horas para tratar de bajar todo y limpiar todo. Y a los que eran pequeños, los alumnos de secundaria también los ayudaban a sacar sus carpetas al patio. Entonces ya veías todo el patio con un montón de sillas y mesas. Y después para guardarlos, ¿cuál era la mesa y la silla si no tenían etiquetas? Claro. Y dice, ¿esto era mío? No, porque yo no lo tenía así, mi silla no era así. Entonces, hoy en día que ya tienen las etiquetas, que ya tienen el trapo, ya no es necesario desperdiciar esas 3 horas, no hacer campaña de limpieza y la limpieza es a diario. Mira, y esos son tips que te vas conociendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y ahí viene el Kaizen, ¿no? La mejora continua, de ir identificando dónde puedes ser más productivo a lo largo de todo el avance de la implementación. Pero quiero regresar a una parte que estábamos viendo. Vimos ya cómo formaron equipos, vimos ya las problemáticas de los docentes que se convencieron y comenzaron a trabajar, vimos ya a los alumnos y vimos a los padres. Como bien hablabas, los padres, y como en cualquier institución probablemente, dicen, no, yo estoy pagando porque quiero que mi hijo tenga una buena educación, pero no quiero que limpie. A veces muchos padres tienen ese concepto aún. ¿Cómo trabajaron con los papás de fondo y para que ellos también motiven a que los niños, o cuando los niños hacían ese trabajo, cómo enfrentaron a estos papás que no querían que ellos hagan? Nosotros hicimos charlas de capacitación a los padres en donde les enseñábamos videos de cómo era en Japón. ¿Ya? En Japón es algo normal que los niños limpien, que los niños sirvan la comida, todos comen juntos. Entonces, ese nivel de limpieza es lo que hacían y veían niños muy pequeños que hacían la limpieza del aula, del baño, los de secundaria porque están sectorizados. Entonces, nosotros dijimos, ¿pero por qué no podemos hacerlo aquí? Y le decíamos, papitos, si eso logramos con los niños, en su casa también va a ser lo mismo. Y entonces ustedes tampoco van a desperdiciar un tiempo de estar limpiando lo que hace su hijo, porque su hijo ya lo va a hacer por sí solo. Porque es algo, lo que queremos es que lo que estamos enseñando vayas a las casas. Entonces los papitos ya fueron entendiendo, algunos sí siempre reacios, pero hoy en día ya tenemos al 100% de padres de familia que entienden nuestra propuesta y ya no se quejan. Pero ha sido muy difícil, ha sido charlas, capacitaciones y que vean que sus hijos también van cambiando en casa. Cuando ven ese cambio en casa, es como dice, bueno, sí es cierto. Sí funciona. Eso sí funciona porque me está ayudando, porque ya no le tengo que limpiar lo que él usa, ya no tengo que acomodar los juguetes que juega, porque sabe que si termina de jugar con todos los juguetes que está por todo el patio, por donde sea, pues lo mete en el lugar donde les asignó. Lo regresa a su sitio donde Exactamente. estaba. Entonces nosotros le decíamos, si está un juguete, ustedes no lo acomoden. Díganle en dónde. Cómprenle unos tuppers grandes para que ahí guarden todos los juguetes. Y eso es lo que hacen hoy en día. Entonces juegan, terminan de jugar y lo dejan en su lugar. Perfecto. Quizás no toda la familia, pero por lo menos hemos avanzado que los papás entiendan esa propuesta. Y mira qué interesante porque ya lo están llevando otra vez. Que no solamente sea en el colegio, ¿no? Que esto avance un poco más hasta las casas para que esa integración se comience a dar y se den resultados. Obviamente que no se van a dar los resultados en los primeros años, ¿no? Pero el poco a poco, el ir formando, comienza a notarse después de 2 o 3 años. Sí, nosotros 2 años. Después de 2 años, eso fue en el 2016, 2017. Recién entrando al 2018 es que nosotros ya visualizamos cambios más sostenibles. Ok. Entonces, una vez que pasamos desde esta parte, desde la implementación, formaron equipos, teníamos toda la gente ya entendiendo de lo que era el programa, ¿cómo trabajaron el tema
de indicadores. ¿Cómo vieron los indicadores que les iban o qué indicadores hoy les ayudan a ver el progreso del programa en el colegio? Ya, para los indicadores recibimos el apoyo de una persona que es experta en ese sentido, y lo que hizo fue: ¿cuál es la propuesta de ustedes? ¿Cuál es la razón de ser ustedes? Porque en una industria son las ventas y los buenos productos, pero en ustedes es formar buenos ciudadanos. Entonces, pero formar buenos ciudadanos no se puede medir. ¿Cómo se puede medir? Pues a través del rendimiento académico. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a sacar todas las calificaciones de los alumnos por grado, por alumno, por bimestre, y empezamos a cuantificar. Bueno, tantos que están en nivel A, porque antes era más fácil porque estaba en números, ahora es A, B y C. El que está en inicio, el que está en proceso y el que ya logró. Entonces, ¿cuántos tienen A en el primer bimestre? Luego, ¿cuánto? Si va mejorando. Si aquí, por ejemplo, hubo un 70%, pues tengo que, aunque sea un 69%, haber mejorado, o sea, aunque sea un 1% en el siguiente. ¿A través de qué? A través del seguimiento. Entonces, lo hacíamos por área, por aula, a nivel institucional, por nivel. Y veíamos, porque hay coordinaciones, y entonces veíamos cuáles son los logros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿En dónde están adoleciendo? En matemática y comunicación, en ciencia, etc. Una vez que detectamos eso de ahí, pues íbamos... Bueno, la coordinadora pedagógica, hoy su directora, es la que tiene las reuniones, decir, bueno, ¿qué está pasando? De repente la propuesta, la forma de enseñanza, las herramientas no son dinámicas, o son los alumnos que tienen el desinterés. Es buscar el motivo por el cual no tienen una A lograda. ¿Ya? Entonces, así es como empezamos a ver el primer indicador. El segundo indicador es el de la asistencia, la puntualidad. Empezamos a ver, antes de esta implementación, más o menos 70, 80 personas llegaban tarde todos los días. Empezamos a cerrar, a pesar de las quejas, a pesar de haber tenido denuncias en la policía, denuncias en ADREC, pues qué importante fue que esta persona, que fue un policía con una madre de familia, porque estábamos denunciados, dijo: señora, usted tiene que agradecer porque a su hijo le están formando en valores, no un antivalor. Y nosotros le dijimos, pero está en nuestro contrato de servicio. Nosotros de locos no hemos dicho de que vamos a cerrar la puerta. Es nuestra propuesta. Enseñamos nuestro contrato de servicio en donde la mamá había firmado. Y bueno, dijo, nosotros no podemos hacer nada porque usted estuvo de acuerdo desde antes de matricular. Entonces el policía se fue y la denuncia no procedió. Pues quedó en nada. Se cerró el caso. ¿Por qué? Porque la mamá sabía desde un principio cuáles eran nuestras reglas. Entonces, a raíz de todo lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, pues nos ha ayudado a tener este valor de la puntualidad, tanto que ahora tenemos el 90% de alumnos que asisten sin llegar tarde, sin que se tengan que regresar, y ese otro porcentaje es porque están en alguna terapia o están enfermos y avisan de que van a llegar fuera de la hora. Porque nosotros la asistencia la tomamos al inicio. Dentro de los 10 primeros minutos, que son de 7:40 a 7:50, se toma la asistencia. Todos los profesores tienen que registrar la asistencia y nosotros, de donde estamos, porque antes era en papelito y luego subir a un archivo. Ahora no, ahora todo lo hacemos en línea, entonces ni bien termina esos 10 minutos, pues todo el equipo directivo ya sabemos quién faltó. Si algún padre de familia llama por teléfono, entonces nosotros ya sabemos si su hijo está o no está. Porque también tenemos las familias disfuncionales en donde viven con la mamá y a veces el papá es el que quiere saber. Claro. Entonces ese fue nuestro segundo indicador. El otro indicador son los casos. Nosotros tenemos casos de indisciplina y siempre los hay en todos los colegios. Entonces hay papás que están citados. Entonces todos los casos que se presentan versus papás que han sido citados, papás que siguen las recomendaciones del departamento psicopedagógico y casos que se resuelven porque el niño va mejorando a lo largo del tiempo a través del seguimiento, ¿no? Y el tema de la morosidad, cuando yo ingresé, yo soy administradora recién en 2021, antes de ello estaba en el equipo tecnológico y en otras áreas, es que la morosidad estaba en un 48%. Sí, entonces después empiezo a hacer un seguimiento más exhaustivo a padres de familia, pues enviándoles correo, porque ya había pasado la pandemia y ya se habían acostumbrado a los correos, antes no lo usaban. Entonces empecé a hacer un tema exhaustivo de hacer las cobranzas, llegué a un acuerdo con el banco le cobraba una mora, al papá no le gusta pagar la mora y entonces hoy en día pues tenemos pues un 20%, ¿no? Se ha reducido bastante desde el 2021 hasta la fecha, pero es a través de seguimiento. Entonces para nosotros ese es un indicador de morosidad. Y hemos tenido que ir creando bastantes indicadores. Hoy en día estamos creando nuestro propio sistema en donde todo esto lo estamos pues fundamentando, lo estamos documentando para que de repente algún colegio, porque somos un colegio, quisiera de repente poder aplicarlo, pues tenga ya una base para que puedan empezar y no como nosotros que fue desde la nada, ¿no? Y es lo que hablábamos al inicio, ¿no? La dificultad
de no tener una referencia, no tener información. Pero qué importante hablar de los indicadores que presentas. ¿Y por qué los hablamos en este concepto? Porque son lo que no se mide, no se controla. Definitivamente la implementación mira cómo ayuda a que todos estos puntos vayan mejorándose a nivel del seguimiento al alumno, al padre, a la institución. Entonces los indicadores obviamente tienen que ayudar a solucionar algún tema, algún problema. Es que si no tienes un indicador, ¿cómo mides? Total, es lo que tenemos que buscar. ¿Cómo sabes en qué punto estás para poder mejorar si no has medido? O sea, lo que no puedes medir, no puedes mejorarlo. Total. Por eso dicen, ¿no? Lo que no se mide no se controla. Entonces, Rosita, ahora que hemos hablado de indicadores, hemos hablado de cómo les aportó valor, cuéntanos estas partes de los tips que has tenido aquí o problemáticas o qué cosas tú ves que les han funcionado ya después de estos 9 años que vienen ya trabajando en el colegio. ¿Qué cosas más les han funcionado? Algunas cositas. ¿Por qué lo digo así? Porque muy buenas prácticas que tienen ustedes sirven para las industrias. Yo te contaba y hablábamos por detrás que, por ejemplo, a nosotros en la empresa que estamos, tenemos en las escaleras los pasitos, ¿no? Yo tengo pasitos de subida, pasitos de bajada. Y eso ha dado un orden. Las personas que van a subir por el lado derecho y las que bajan por el lado izquierdo. ¿Qué otras herramientas o qué otros tips has implementado en el colegio? Por ejemplo, para que se aprendan los pasos de las 5 S, en esa misma línea de las escaleras que hemos dividido en 2, están los valores en japonés y están en español. ¿Por qué? Porque como somos un colegio peruano-japonés, tienen que aprenderse. Nosotros no decimos solet, como ustedes lo están presentando, sino nosotros decimos seiri, seiso, seito, seito. O sea, todas las palabras en japonés y así es como lo reconocen nuestros alumnos. Y luego más adelante, subiendo más, están nuestros valores. También están en japonés y nuestro código de valores. Y el último código de valor es kansha, la gratitud. El colegio no hubiese podido subsistir si no fuera por el apoyo de toda la colonia japonesa que ha puesto su visión en el colegio y ha estado aportando económicamente o a través de generando algún tipo de ayuda para que el colegio siga reflotando. Que cuando yo ingresé, la decisión de la promotora es vamos a cerrar el colegio porque ya no hay alumnos. Pues ahí es donde llega el director, el señor Gene, y yo llego al año siguiente, nos decimos, no, ¿por qué? ¿Por qué lo vamos a cerrar si aquí sí se puede hacer? Y una de las problemáticas era de que el colegio está mal ubicado y por eso es que se debe cerrar. Y nosotros al contrario dijimos, ahí el colegio está bien ubicado, tenemos que hacer una labor social. Y así es como empezamos a implementar. El otro tip es hablar de los colores. Nos ha funcionado mucho el tener los colores de cuadernos que identifiquen el área, porque para el profesor también ya sabe. El de matemáticas sabe que todos los cuadernos azules que puedan encontrar son suyos. El de japonés, todos los que son blancos. El de personal social, todos los que son rojos. Entonces, así hemos podido identificar a los profesores, porque a veces encontramos cuadernos rojos. Por ahí debe estar el profesor que le corresponde esos cuadernos, ¿no? Okay, claro. A veces están en el baño, pero como está ahí su montículo de cuadernos, podemos determinarlo. Y lo otro es también el identificar con colores el número de orden, el grado, las sillas y las mesas. Entonces, hace poco hemos tenido una pequeña actuación donde todas las sillas han tenido que estar en el patio. ¿Cómo saber a qué grado le pertenece? Porque por los colores sabíamos que le pertenece a ese salón. Y ya cuando los alumnos de secundaria ayudaron a meterlos en las sillas, ya la profesora sabe a qué alumno le pertenece. No perdemos el tiempo, no tenemos que estar buscando a quién le pertenece, ni las sillas se quedaron en el patio, ¿no? Definitivamente. Son buenas prácticas que utilizas en el día a día y también las podemos usar en las empresas, ¿ah? Nosotros, por lo menos, ¿qué hacemos? Hemos identificado tuberías, hemos identificado válvulas, identificamos guardas, equipos y claro, es mucho más fácil, ¿no? Porque le ponemos al equipo, por ejemplo, ¿no? un arnés de seguridad, que es lo que usan para hacer trabajos en altura. Cada arnés tiene un número. Ese número le ayuda a saber, el arnés número tal tiene un problema. Entonces ya la persona que recibe la información rápidamente sabe dónde ir a solucionarlo, dónde ir a enfrentarlo. Entonces yo insisto, por favor, siempre es importante coger las buenas prácticas de los colegios o del Colegio José Gálvez, porque a nosotros como industria nos dio mucho conocimiento de estándares. Cómo implementar colores, cómo implementar las caminatas, cómo hacer el control para los juegos. También lo contabas hace un momento. Cuéntanos a los amigos para que lo escuchen. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos una zona de juegos y tenemos unos tuppers en donde están las sogas, hay otro donde están los materiales como los ludos, el ajedrez, el otro el takeumas, que son una especie de zancos. Entonces, cuando toca la campana y el alumno desea jugar, va a esos lugares y los retira.
Se pone a jugar y cuando toca la campana lo tiene que devolver a su lugar porque son ellos los que usaron. Entonces, ¿qué pasó cuando en un determinado momento que todavía no estábamos aplicando, pues todo lo dejaban tirado en el patio y éramos nosotros los profesores los que teníamos que estar guardando? Entonces, lo que hacemos ahora es, una vez, guardamos todos los juegos y cuando fueron los alumnos al día siguiente a buscar, no encontraron nada. Entonces, nosotros le dijimos, pero si ustedes lo dejan tirado y no lo dejan en su lugar, ¿por qué le vamos a dar a ustedes? Entonces, hicieron una especie de yakusoku, de una promesa de que ellos lo iban a dejar en su lugar. Entonces, hoy en día, los chicos lo llevan y lo traen. Los chicos sacan la mesa de juegos y lo dejan en su lugar. Entonces, yo los invito en el colegio a que vean realmente. Nosotros tenemos una visita, un programa de visita los días miércoles de 12 a 2, para que realmente vean que lo que yo les estoy diciendo no es simplemente por decir, sino para que lo vean in situ, qué es lo que está pasando con cada alumno. Mira, entonces vamos a dejarle a los amigos que nos siguen, ya saben, si necesitan visitar el Colegio José Gálvez para poder ver no solamente a los colegios, sino a las empresas que quisieran visitarlos, los días miércoles de 12 a 2 pueden organizar con Rosa aquí, que está con nosotros, la van a escribir, la buscan, o la etiquetan o la buscan por LinkedIn para poder coordinarlo. Yo les puedo decir, es una maravilla visitar el colegio porque te llevas muchas ideas. Nosotros hacemos algo similar, tenemos las visitas también en la empresa que nos ayuda por dos cosas. Yo creo que es importante cuando visitan, no solamente para que la gente tenga una idea, sino que le ayuda al que lo visita. Te ayuda a que primero te den observaciones de mejora, ¿no? Cuando vienen y nos visitan a nosotros, por ejemplo, siempre nos ayudan a observar cosas de seguridad, nos regalan observaciones. Y lo segundo es que las personas de la empresa, por ejemplo nosotros, tengo un equipo espectacular también, ellos siempre mantienen sus áreas muy bien organizadas, porque a nadie le gusta quedar mal en la foto. Entonces, como a todo mundo le gusta quedar bien en la foto, mantener tu área ordenada, limpia, haces que tus equipos de trabajo la mantengan ordenada y limpia. Entonces, estas visitas ayudan a que las personas siempre lo cojan un hábito de mantener todo ordenado y limpio. Por eso digo que también es esto de hacer las visitas y que te visiten es espectacular también. Soporta mucho. Es una retroalimentación para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la visión de colegio, pero cuando nos visitan empresas, que ha pasado el año pasado y el año pasado, es que la visión de ellos es diferente, porque el nivel de seguridad para ellos, para las empresas, es diferente a lo que tenemos nosotros. Entonces nos sugieren cosas de qué podemos hacer, de qué manera podemos hacerlo. Incluso se genera una red de contactos para poder seguir manteniendo la comunicación en ida y vuelta, ¿no? Eso nos ayuda. Y lo que decías es cierto de eso de arreglar las cosas, porque en el área de computación también tenemos las computadoras y todas están etiquetadas. Entonces, a veces el profesor me dice, la máquina tal, de tal número, esa es la que está fallando y necesita tal cosa. Entonces, yo registro el número y cuando el profesor no está, yo puedo determinar cuál es la máquina, porque todos tienen numeración. La máquina, el teclado, el mouse, el monitor, todo tiene numeración. La silla que utilizan también. Entonces, yo no tengo que buscar cuál es, de dónde empieza el número 1, no, porque ya automáticamente tiene la numeración y es más fácil detectar. Cuando va un técnico, cuando va alguien a arreglar o él mismo puede arreglar, ya sé qué es lo que está arreglando y cuál es el problema, ¿no? Entonces se va registrando mucho más rápido. Total. Miren, muchachos y amigos, tendríamos para hablar muchísimo con Rosita hoy día. Simplemente, Rosa, dar las gracias porque enriquece mucho. Primero, felicitarles a ustedes por todo el esfuerzo, por todo el cambio cultural que hacen con el Colegio José Gálvez, con los alumnos, con los padres, con los profesores, pero también que esto sirva de motivación. Motivación para otros colegios, motivación para otras empresas, que podamos aprender entre todos y hacer que la cultura y la sociedad pueda cambiar. Creo que es parte de lo que buscamos con las 5 S, para que los amigos que quizás nos están viendo entender que es seleccionar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplina. Creo que esto es lo que va a buscar hacer un cambio de la cultura que podamos hacer. Tus palabras, Rosita, tus palabras finales. A mí me gustaría que más colegios se sumen, porque lo mejor, como yo les decía y hace rato también repetiste, lo mejor es trabajarlo desde los más pequeños, para que tengan unos hábitos o la cultura de organización, de limpieza, de este tema de 5S desde los más pequeños, para que cuando crezcan pues ya sean ciudadanos de bien y no tengamos que enfrentarnos a aquellas personas como que hay una barrera de que no querer hacerlo. Y lo otro es, estas visitas lo pueden realizar, pues se pueden contactar conmigo. Lo que nosotros queremos es compartir nuestra experiencia y que más colegios se sumen a practicar las 5S. Y si hay empresas también que quisieran visitarnos, pues
con todo gusto, las puertas del colegio están abiertas. Muchísimas gracias, Rosita, por la visita. Gracias por el acompañamiento, por todos estos tips que nos has dado. Y ¿por qué no también dejar abierta la puerta a una segunda visita? Porque tenemos mucho más que comentarlo. Con todo gusto, cuando me llames, sabes, la amistad perdura. Y lo que queremos hacer es que más colegios o más personas se sumen a esto, a este cambio, ¿no? Excelente, muchas gracias, Rosa. No quiero dejar pasar el día de hoy, en este cuarto capítulo, también de agradecer a todo este equipo de producción que es espectacular, vienen haciendo un trabajo buenísimo, sorprendemos a las visitas que nos están acompañando. ¿Qué opinas de la producción? Sí, la verdad es que yo pensé que tú me dijiste simplemente es una conversación, pero no pensé que había pues toda una preparación pues que hay detrás y que no los ven. La mayoría no lo ven, pero es un grupo muy profesional y yo les agradezco por todo lo que están haciendo. Todo el equipo de Alucina On, ¿no? Y Arte Visual que están soportando este trabajo, ¿no? Muchísimas gracias. Estamos haciendo un trabajo de calidad para que pueda salir muy bien. Y gracias a todos ustedes, amigos, que nos acompañan y nos siguen. Los invito también a seguir el canal, a compartir con los amigos que les puede interesar, a suscribirse con nosotros para que podamos también ir apoyando a otros grupos, a otros equipos sobre lo que es 5S Solet. Muchas gracias, que esté muy bien. Ok, vamos.